Hola a todos y todas, bienvenidos a Mitos y Misterios Ekdal. Hoy compartiré con ustedes la historia de un niño que desapareció. Lo dieron por muerto, pero apareció idéntico tras 60 años. ¿Realidad o leyenda urbana? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Es bastante común escuchar historias sobre personas que han viajado en el tiempo, es decir, que en algún momento desaparecieron y, tras años de búsqueda, aparecen misteriosamente casi sin diferencias físicas. Uno de esos casos es el de Thomas Johnson, un pequeño que supuestamente se perdió en el año 1912. Hace 106 años, Thomas Johnson era un niño de 10 años que vivía con sus padres en una granja en Nueva York. Cerca de su hogar había un lago artificial donde no podía bañarse, pues su padre se lo tenía estrictamente prohibido, ya que según él, alrededor sucedían cosas realmente extrañas. Habían desaparecido animales y jamás habían regresado. Pero eso podría deberse a circunstancias tan normales como haber muerto, y el pequeño Thomas, incrédulo, ignoró las advertencias y se acercó al lugar. Según señalan los testigos, de forma repentina, se comenzó a formar un remolino en el lago, y Thomas, que jugaba con sus amigos cerca de allí, quiso acercarse para ver mejor el acontecimiento. Fue en ese momento en el que desapareció. El agua lo absorbió, dijeron más tarde los niños. Cuando el padre de Thomas se enteró, corrió al lago, pero ya era demasiado tarde. Su hijo no estaba por ninguna parte. Las autoridades comenzaron a buscarlo por todos lados y durante harto tiempo. Sin embargo, como no habían pistas que seguir, dieron el caso por cerrado y finalizaron la búsqueda. Y aquí es donde viene lo extraño del caso. Casi 60 años después, cuando su padre tenía 91 años, un nuevo remolino comenzó a formarse en el lago, pero esta vez fue el mismo padre de Thomas quien lo presenció. Curioso, se quedó observando desde lejos y de repente su hijo Thomas volvió a la superficie. El chico estaba totalmente perdido y desorientado al ver a su papá muy anciano. No lo reconoció y se asustó al principio, pero luego de una conversación las piezas comenzaron a calzar. Thomas lucía de 15 años, o sea que solo habían pasado 5 años por él, mientras que para el resto del mundo habían pasado 58 años. Incrédulos, la policía tomó sus huellas dactilares para comprobar su identidad, ya que pensaban que podía tratarse de algún impostor que quisiera engañar al anciano. Pero al ver los resultados, quedaron totalmente sorprendidos. Se trataba del niño desaparecido en 1912. Aunque no se puede afirmar que sea totalmente cierta la historia, podemos decir que cada vez la tecnología avanza más y que estamos conscientes de que podría caber la posibilidad de que existan los viajes en el tiempo. Al final, eres tú quien tiene la última palabra y puedes contarnos en los comentarios si es que piensas que los viajes en el tiempo son reales. En esta ciudad, la leyenda retomó fuerza y se hizo cada vez más grande. Se cree que después de esto se mudaron de aquel lugar para vivir alejados de la sociedad, pues no deseaban más que vivir su vida tranquila. Así que cierto día no se supo más de ellos. Siempre se dijo que quizás el niño vino por su padre para llevárselo a aquel lugar en el futuro. Otros decían que quizás era otro niño y no el que se perdió. Mito o leyenda, sigue siendo uno de los grandes misterios de viajeros en el tiempo.